¿Quién soy yo? Es una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros? Si yo no sé quién soy, no sé qué es lo que tengo que hacer y entonces mi vida será muy difícil, ¿verdad? Y si no sé quién soy, haré cosas, me esforzaré, pero no funcionará bien. Por eso el pasaje de hoy, Isaías 6:13, allí Dios le da una palabra muy importante al profeta Isaías, que estaba pasando un tiempo de gran dificultad. Pero el Señor le dijo que es verdad, estaba en dificultad, pero todavía iba a ser peor. Cada vez iba a haber más dificultad todavía, pero había una esperanza. ¿Cuál era? Los remanentes. ¿Y qué es el remanente? Imagínense que uno corta un árbol, ¿verdad? Cuando cortamos un árbol o cortan un árbol, queda un tocón, una parte pequeñita, ¿verdad? Y ese árbol parece que está muerto, que ya no tiene esperanza, pero ese árbol que parece que es pequeño, que no puede sobrevivir, que está muerto, de repente empieza a salir un brote verde y se hace una ramita y salen las hojas. Ese es el remanente. Esa raíz es el Evangelio dentro de Cristo, aunque parece que no podemos continuar, que somos débiles, somos el remanente, no podemos ser destruidos porque Cristo nos ha tomado de su mano poderosa. Y esos son ustedes, jóvenes, los remanentes. Por eso repitan conmigo, soy el remanente de Dios, que dentro de Cristo tengo la victoria. Y de ese pequeño tronco sale el brote. ¿Y qué sale luego? Un árbol, ¿verdad? Y a través de ese árbol se empieza a formar un gran bosque. Por eso ustedes son ese remanente, son la esperanza. Este mundo está en dificultad, como el tiempo de Isaías. Cada vez va a ser más difícil, pero Dios tiene ese remanente, una minoría que parece débil, parece que no puede, pero Dios la va a utilizar para que la luz del Evangelio esté iluminando en medio de esta gran oscuridad que nos rodea. Por eso el remanente en Cristo no puede fracasar. ¿Por qué? Porque Cristo nos sostiene con su mano poderosa. Entonces, que a través de esta palabra estamos orando para que usted, joven, esté teniendo esa identidad clara. Repita conmigo, soy el remanente de Dios, que dentro de Cristo tengo la victoria. Y vemos que había un remanente, se llamaba José. Él era joven como ustedes y tenía graves problemas en su familia. Y nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? A veces tenemos problemas en nuestras mismas familias, no es fácil. Pero José, fíjense, cuando tenía 3 años, su mamá murió. Un niño de 3 años necesita a su mamá, ¿verdad? Es algo muy importante. Él estaría muy triste. Tenía 10 hermanastros, 10 mayores que él. Y estos 10 hermanastros estaban totalmente molestándolo. Tenían envidia de él. Imagínense, 10 hermanastros todo el día insultando, pegando. ¿Eso sería fácil? No. Pero José tenía un secreto. ¿Cuál es? Su padre Jacob le dio el pacto de Jesús el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Y él, aunque tenía esas dificultades tan grandes familiares, ese remanente que parecía abocado al fracaso, no. Él se aferró a Cristo. Estaba dentro de Cristo porque oraba cada día. Por eso ese remanente, aunque pasó graves dificultades, fue vendido como esclavo. ¿Cómo terminó? Siendo gobernador de Egipto, siendo una persona que Dios utilizó para proclamar el Evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un remanente, como ustedes
somos remanentes. Por eso, dentro de Cristo tenemos la victoria. Había otro remanente también, Samuel, y no era fácil para Samuel. ¿Por qué? Él fue llevado al templo, su mamá lo entregó como un nazáreo, y él era muy pequeño, era apenas un joven, un niño, y estaba solo. Y podemos sentirnos solos a veces, ¿verdad? A veces parece que nadie nos entiende y nos podemos como jóvenes sentir solos, aunque estemos rodeados de cientos de personas, no tiene nada que ver. Podemos sentirnos solos como Samuel. Y Samuel, aparte, tenía un problema. En ese tiempo, la iglesia estaban haciendo cosas incorrectas. Y a veces en nuestras iglesias podemos encontrarnos con esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los adultos, la verdad que nos equivocamos mucho. Y a veces hacemos cosas incorrectas, es verdad, y eso afecta mucho a los jóvenes, ¿verdad? Pero este remanente, Samuel, pudo superar. ¿Por qué? Porque él no estaba mirando humanamente con sus ojos. Él también se aferró al pacto de Jesús el Cristo. Él oraba cada día. Por eso Dios levantó ese remanente como un gran profeta a través del cual toda su nación pudo cambiar. Por eso, ese es un remanente como ustedes. No importa las dificultades, no importa que podamos sentirnos que no podemos. Somos el remanente porque Dios nos escogió por su gracia y Él nos sostiene con su mano poderosa. Por eso vemos la vida de David, que en tiempos de David había problemas graves. ¿Dónde? En la sociedad. Y es el mismo tiempo ahora. Hay una sociedad donde realmente hay divisiones, hay ideologías incorrectas, hay muchos problemas en este mundo, ¿verdad? Y podemos sentirnos como nada. Yo no soy nada en medio de este mundo que es tan grande, tan misterioso. ¿Cómo puedo sobrevivir ahí? Podemos pensar así. Pero David sabía muy bien quién era. Él sabía desde bien joven que era un remanente de Dios. Por eso él, cuando estaba cuidando sus ovejas, él tomaba el pacto de Cristo, ponía su fe en Cristo que ha consumado todo y oraba. Y también alababa, le encantaba cantar con su arpa. Escribió 73 salmos y David ciertamente Dios lo levantó. ¿Hasta qué punto? Hasta que fue un gran rey. Un rey que hasta los no creyentes conocen, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el rey David. ¿Por qué? Porque él era un remanente. Por eso, que no estemos mirando las circunstancias humanamente, que estemos mirando que Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo y en Cristo nosotros somos su remanente. Él nos ha tomado, somos una minoría, pero somos el remanente de Dios y el remanente de Dios dentro de Cristo no puede fracasar. Repita conmigo, yo soy el remanente de Dios, que dentro de Cristo tengo la victoria. Pero hay alguien que desde el principio quiere que no sepamos quién somos. Por eso que es Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, es el príncipe de este mundo. Él, a través de ideologías, lo que está haciendo es que no sepamos quién somos, porque si no sabemos quién somos, no funciona, es muy difícil. Él, a través de este mundo, ha puesto esa ideología que conocemos porque enseñan en los colegios, en las universidades, se ha globalizado. ¿Qué ideología es? Que venimos del mono, ¿verdad? Eso dicen, que hemos nacido de la nada por azar. Es la teoría de la evolución, que es lo que están enseñando y estamos escuchando continuamente. Y la mayoría de las personas creen, pero eso es una hipótesis, es una mentira realmente. Nunca se ha podido demostrar, pero es lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y claro, si venimos de la nada, ¿qué somos? No somos nada. Esa evolución dice
que nosotros hemos creado a Dios, dice que al morir ya no somos nada, somos insignificantes, entonces no tenemos valor ni dignidad. Eso es mentira. Imagínense que un hombre va caminando por el desierto y de repente se encuentra un reloj en medio de la arena y lo saca. Uy. Entonces, ¿cómo ha llegado a ese reloj? Hay dos teorías, ¿verdad? La primera, ¿cuál es? Que pasó mucho tiempo, se juntaron todos los minerales, pasó mucho tiempo y se hizo la maquinaria del reloj. Durante millones de años se juntó de casualidad. Pasaron millones de años y se formó el cristal, la parte de cristal de ese reloj. Y pasaron millones de años y se hizo la correa. Otros millones de años y por azar se juntó todo, se formó un reloj y de repente se hizo de casualidad y empezó a funcionar. Esa es la primera teoría. ¿Cuál es la segunda teoría? Que un hombre compró un reloj, iba caminando por el desierto y se le perdió, se le cayó. Por eso ese otro hombre se lo encontró ahí. ¿Cuál es correcta? ¿Qué piensa? ¿Fue la primera, que millones y millones de casualidad se formó un reloj? ¿O fue la segunda, que un hombre se lo encontró? ¿Qué piensan? La segunda, ¿verdad? Por supuesto. Pues esa primera es justamente, es la teoría de la evolución. Es mentira totalmente. Por eso tenemos que conocer la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Ahí nos muestra cómo Dios Todopoderoso de la nada con su palabra creó todas las cosas, hizo todo. Y lo más precioso de su creación, dice en Génesis 1:27, nos hizo a nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él nos hizo con su amor, como un alfarero, nos hizo del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y sopló aliento de vida. Nos hizo para estar con Él, es un principio de la creación. Todos sabemos, ¿verdad?, que un pez necesita estar en el agua, es un principio de creación para el pez, el agua. Un pez fuera del agua se muere, ¿verdad? De la misma manera, un árbol fue creado con un principio de estar arraigado en la tierra. Y si lo desarraigamos, se seca y se muere. Y el lugar de las aves, de los pájaros, es el cielo. Ellos vuelan muy bien, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque es un principio de la creación de Dios para las aves. Por eso todo Dios lo hizo con un principio, y el principio de la creación del ser humano nos hizo seres espirituales para estar con Dios. La verdadera vida, la verdadera felicidad, solo la podemos encontrar estando con Dios. ¿Por qué? Porque es la manera de Dios, y fuera de la manera de Dios nada funciona. Dios no solo nos hizo con ese principio de estar con Él, nos dio una autoridad tremenda, que lleváramos esta bendición a toda la tierra. Fíjense qué bendición tan tremenda que nos ha dado Dios. El hombre vivía disfrutando, él tenía libre albedrío, y Dios también le dio un pacto de amor para que él voluntariamente decidiera disfrutar de esas bendiciones. Era el camino para disfrutar la vida. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y todo funcionaba perfecto, era bueno en gran manera, dice en Génesis 1:31. Pero a la manera de Dios, remanentes, es la manera que funciona. Ahí tenemos la vida, esos principios no han cambiado. Solo estando con Dios podemos tener la verdadera felicidad. Pero ocurrió un acontecimiento, algo que realmente es la raíz de todos los problemas. Fíjense, si empezamos a escribir problemas, ¿cuántos libros escribiríamos? Infinidad, ¿verdad? Hay problemas de todo tipo, todos los colores, en todas las partes del mundo, pero todos esos problemas son como frutos. Tienen un árbol. El problema es la raíz. De esa raíz que está mal, salen frutos malos, ¿verdad? Porque la raíz está mal. Pues la raíz de todos los problemas aparece en Génesis 3. El hombre engañado por Satanás, el hombre
murió, pecó, desobedeció a Dios, desde ese momento ocurre lo que llamamos el pecado original, que tuvo esas consecuencias tremendas, porque todo cambió en ese momento, es la raíz de todos los problemas. Ahí empieza, y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo muestra. El hombre que había sido creado para estar con Dios quedó separado de Dios. Su naturaleza empezó a tener una naturaleza de pecado y empezó a estar controlado por Satanás. Es terrible, ¿verdad? Desde ese momento, el hombre no sabía quién era. Ya no sabía quién era. Solo pensaba en él mismo, en su yo. Y realmente, como no sabía quién era, pues Satanás dice, tú no vales, tú no puedes. A veces podemos pensar así, ¿verdad? Tú no vales nada, no puedes hacer nada. Y el hombre, como está separado de Dios, se lo cree. Y su vida es un sufrimiento. En cambio a otros le dice, tú eres número uno, es mejor que nadie. Eso también es mentira, ¿verdad? Pero se va con orgullo, molestando, empujando a la gente. Es otro engaño también. Y no sabe quién es. No solo el hombre empezó a sufrir, también la familia. Una familia, la forma del matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, la manera de Dios es varón y hembra. Esa es la manera correcta que Dios nos enseña. Si el hombre no sabe quién es, está sufriendo. Si la mujer no sabe quién es, está sufriendo. Tienen como espinas, ¿verdad? Y si el hombre con espinas y la mujer con espinas se juntan, pues se clavan las espinas entre ellos, ¿verdad? Están sufriendo. Por eso un matrimonio, que es algo que Dios creó, si no es a la manera de Dios, es un sufrimiento, no funciona. Por eso, desgraciadamente, hay tantos problemas de la familia. ¿Por qué? Porque no es a la manera de Dios. Los matrimonios se rompen continuamente. Esa es la obra de estar separados de Dios. Y también empiezan a haber problemas familiares con los hijos, ¿verdad? Los padres, como se sienten mal a veces, pues estamos molestando a los hijos, incluso tratando mal o haciendo cosas que los avergüenzan. Y incluso peleamos delante de nuestros hijos. Eso le hace un gran daño y sufrimos, y los remanentes. Es difícil, ¿verdad? Esa es la obra de Satanás. Ese es el culpable que tenemos que identificar conforme a la palabra. No solo eso, no solo las personas, no solo las familias, también esta sociedad. Y Satanás, él a través de la corriente de este mundo, él a través de la cultura está especialmente atrapando el corazón de los jóvenes, está engañando a los jóvenes. ¿Cómo lo hace? Pues él lo hace, por ejemplo, a través de la música, ¿verdad? Escuchamos música y está muy bien, ¿verdad? Es muy divertido y nos gusta la música, pero si empezamos a analizar muchas de las letras, nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Son mensajes que están entrando a nuestras vidas, que están robando nuestros corazones, que se graban. Y algo que se graba, enraiza, llega un momento que es nuestra naturaleza. Yo me acuerdo, pues de joven me gustaba muchísimo una canción y era muy bonita, y yo pues toco el piano y me gustaba tocarla en piano, pero una canción en inglés, en ese tiempo no hablaba bien inglés, y la cantaba sin saber, no entendía la letra, no sabía lo que estaba diciendo, y la cantaba tan contento, y hablaba de la madre y tal, y yo decía, qué bonito, ¿no? Pero luego cuando aprendí inglés, leyendo la letra me quedé sorprendido. Estaba cantando, mamá, he matado a un hombre. Yo pensaba que era una canción de amor a su madre, y luego resulta que era una canción de un asesino. Me quedé impresionado. Yo estaba cantando esa canción durante años por ignorancia, sin saber lo que decía la letra, pero eso realmente nos pasa a veces, ¿verdad? Y esas letras, muchas de ellas, si las analizamos, realmente son mensajes contrarios a la palabra de Dios, y eso entra, y eso se graba, y eso enraiza y llega a hacer que luego hagamos cosas incorrectas. De esa manera, a través de la cultura, Satanás engaña, atrapa a los jóvenes. También muchos músicos famosos son ídolos, dice, ¿no? Ídolos. Eso es realmente, la gente pone sus ojos, los adora realmente, pero realmente solo a Dios tenemos que adorar, ¿verdad? Pero
por eso los jóvenes tienen graves problemas. No solo la música, también a través de Internet. Como muchos jóvenes no saben quién son, se sienten mal, pues se meten en Internet, es un mundo irreal, es una burbuja, y ahí se sienten bien, y tiene una parte buena Internet, por supuesto, el caso de hoy, por ejemplo, pero también uno a través de Internet, como no sabe quién es, se crea un perfil donde no es él, pero lo que quisiera ser, ¿no? Y empieza a acceder a todo tipo de contenidos, es totalmente muy grande, ¿no? Me acuerdo un joven que digo, ¿tienes novia? Y dice, sí, tengo una novia virtual. Digo, ¿una novia virtual? ¿Y eso qué es? No, sí, tengo una novia que es de otro país, la conocí a través de Internet y tengo 3 años con ella. Pero, ¿la has visto físicamente? No, es virtual, la conozco por Internet. Digo, bueno, y ahí estaba, viviendo con una persona totalmente virtual, teniendo una relación 3 años, peleándose, enfadándose con una persona que no sabe si realmente era la persona que le decía, porque hay gente que pone perfiles que son mentira para conseguir cosas, ¿verdad? Y así vivía, perdiendo el tiempo 3 años. Y, por supuesto, Satanás engaña de esa manera. Y a través de Internet también hay contenidos que sin buscarlos, pues vienen realmente a los jóvenes, ¿verdad? Me acuerdo un joven de 13 años que estaba dando un testimonio, dice que un día, pues a través de Internet, le vino una cookie sin buscarla, que era de pornografía. Y este niño se quedó sorprendido. ¡Wow! Y lo quitó, ¿no? Pero luego, al ver eso, dice que empezó a tener curiosidad, decía el niño. Entonces luego empezó a buscar, y al principio se sorprendía, y luego pues ya le gustaba verlo, y continuaba. ¿Y eso qué ocurre? Pues un niño se empieza a grabar, un adolescente, y luego se enraiza. ¿Y luego qué ocurre? Pues lo que está viendo es lo que quiere hacer, ¿verdad? Y va a hacer. Y eso le va a dar problemas totalmente. Puede tener una relación, un embarazo, un fracaso, siendo apenas un adolescente, que no es el tiempo para estar sufriendo con esas cosas. Por eso a través totalmente de la pornografía, a través de Internet, mucha gente, jóvenes, están atados, están sufriendo grandemente, porque no es algo que puedan estar confesando y se sienten mal y no tienen nadie para hablar, y ahí Satanás les engaña, les hace sufrir muchísimo. También dentro de la cultura están las películas, y muchas películas nos están dando mensajes, tienen mensajes que realmente van entrando, muchas series que estamos viendo, ¿verdad? Y todo está detrás una ideología, ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Por supuesto, hay películas, hay series que están bien, no tienen nada, pero hay muchas de ellas que sí que tienen esa ideología. Y eso hace que tengamos direcciones. Y también a través de los games, hay mucha gente que está con adicción al game. Y realmente, como está sufriendo una persona separada de Dios, un joven, pues a través del game se siente bien. Y ahí se siente feliz, cómodo, y llega un momento que eso se hace una adicción. Había la historia, yo vi un vídeo de un muchacho que ya tenía 34 años, dice que desde los 12 años era adicto a los juegos. Desde los 12 años. Nunca había estudiado, nunca había trabajado. Tenía una adicción, no podía dejar de hacer juegos. Ya tenía 30 y pico de años. Toda su vida, dice que había días que estaba 24 horas enganchado al game. Y eso, por supuesto, le hace perder su vida en algo irreal, ¿verdad? Esa es la manera que este Satanás está engañando a muchos jóvenes y están sufriendo grandemente. Y también a través de las redes sociales. Las redes sociales pues también tienen una parte buena, pero muchos jóvenes están allí poniendo sus fotos, sus contenidos y están viviendo a ver cuántos likes me están poniendo, ¿verdad? Y si no le ponen los likes que realmente le gustaría, se sienten mal. O alguno le pone todo lo contrario y se siente horrible, desmoralizado, entra en depresión, viven totalmente por los likes.
Muchos jóvenes están así sufriendo y gente que está totalmente guiada por esas cosas. Entonces son cosas irreales, pero a través de la cultura realmente Satanás nos hace creer que sean cosas muy importantes y realmente empiezan a robarnos el corazón. También estos días, incluso a través de los colegios, se están dando ideologías que aunque son globalizadas, son totalmente contrarias a la palabra de Dios y que están haciendo sufrir a los jóvenes. Por ejemplo, esa ideología de la identidad de género. Tenemos que saber quién somos. La palabra de Dios es la verdad y Dios en el Génesis, que es el libro del principio, donde Dios pone sus principios, como hemos dicho antes, Dios creó al hombre y creó a Eva, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Y formó la familia varón y hembra. Esa es la manera original de Dios, la manera que realmente funciona. Y Satanás, a través de ideologías, está en este tiempo especialmente con el tema del género, ¿verdad? Diciéndonos cosas que ni están realmente teniendo un sustento de la palabra de Dios, ni tampoco de la biología, de la ciencia. Son ideologías que hacen que los jóvenes pierdan su identidad, estén perdidos, no saben lo que tienen que hacer. Y como hemos dicho al principio, si yo no sé quién soy, hago cosas incorrectas y eso me lleva al sufrimiento, al dolor y al fracaso. Por eso Satanás, a través de la cultura, está obrando de esa manera. Pero nosotros tenemos que conocer que Dios, por su gracia, para poder sacar a las personas de esa corriente de oscuridad, ha dado una manera. ¿Cuál es? Jesús el Cristo. ¿Y quién es Jesús? Hemos escuchado a Jesús muchas veces, ¿verdad? Hemos escuchado de él desde niños, pero tenemos que conocer conforme a la palabra quién es Jesús. Y Jesús significa salvación de Jehová. Él vino a salvarnos. Él es Dios que se hizo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre que vino para salvarnos. ¿De qué? De ese pecado original y sus consecuencias. Es la única manera. ¿Por qué? Porque las personas están sufriendo en ese estado como un hombre que cae en arenas movedizas. ¿Saben lo que son las arenas movedizas, verdad? Un hombre cae ahí y no puede salir. Entonces, contra más se mueva, más se va a hundir, ¿verdad? Está sufriendo. ¿Qué necesita? Una cuerda. Alguien que lo salve. Y eso es lo que Dios hizo por su gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió esa cuerda. Él es Jesús, el Salvador. Para poder salvarnos cumplió ese trabajo, esa profesión de Cristo, que significa el ungido. Y Él, como Cristo, abrió el único camino para regresar a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, como el verdadero sacerdote, perdonó nuestros pecados derramando su sangre, y Él, como el verdadero Rey, venció a Satanás. Por eso Jesús es el Cristo y Él es solucionador de todos los problemas. Es la manera de Dios, la única manera de Dios a través de la cual podemos salir de ese totalmente mundo de oscuridad, de estar separados de Dios, de estar bajo el poder de Satanás, de estar viviendo en pecado. Para eso vino Jesucristo. Por eso, un día, por su gracia, Jesús el Cristo vino a nuestra vida. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él vino a por nosotros y hizo que pudiéramos creer en Él. Y a través de nuestra fe, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Cristo, al recibirlo en nuestros corazones, en ese momento recibimos esa salvación tan grande. Ya Cristo viene y nos salva. Y en ese momento somos hijos de Dios. Somos remanentes de Dios. Ya restauramos nuestra identidad. Tenemos una nueva identidad a través de Cristo.
¿Por qué? Está escrito. Esa salvación nadie nos la puede arrebatar. En Cristo nuestro pasado está solucionado. El presente está preparado. Dios está con nosotros. Y el futuro ya está garantizado. Vamos a ir una eternidad al cielo. Somos el remanente de Dios. Por eso ciertamente tenemos que tener seguridad en la palabra. Somos el remanente de Dios. Ya Dios nos ha sacado y ha cambiado nuestro destino. Y nos ha dado una gran autoridad. ¿Qué autoridad tenemos? Cuando oramos en el nombre de Cristo, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a sus ángeles porque somos ciudadanos de los cielos. Y Él nos levanta. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso ciertamente tenemos que saber conforme a la palabra. ¿Quién somos nosotros? Repitan conmigo. Soy el remanente de Dios, que dentro de Cristo tengo la victoria. Son el remanente y Dios les ha tomado con su mano poderosa y nada nos separará del amor de Dios. Y tengo que saber, conforme a la palabra, soy el remanente. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y a través de Cristo, Él me ha convertido en su hijo, en su hija. Somos su remanente. Y yo tengo que saber, a través de la palabra, ¿quién soy yo? Soy el remanente de Dios. No hay que estar escuchando solo a las personas, por supuesto. Tenemos que escuchar con respeto a todos. Pero en primer lugar, hay que escuchar a Dios. Y Él nos da su palabra, que es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre se cumple. Y está escrito, somos el remanente de Dios. Por eso, aunque lo sabemos, pero a veces nuestra vida sigue siendo difícil, ¿verdad? A veces, como no tenemos seguridad, la verdad es que en casa vivimos una vida dando una apariencia en casa, luego estamos con nuestros amigos en el colegio y nos transformamos, ¿verdad? Ya somos otros. Y sin darnos cuenta vivimos como tres vidas distintas, ¿verdad? En la iglesia una cara, en casa otra cara, y con los amigos otra cara, ¿verdad? Eso nos pasa a veces. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad. No sabemos realmente, aunque lo sabemos, no estamos seguros de que somos remanentes. A veces nos vienen dudas y nos viene incluso incredulidad. Por eso es muy importante, para que podamos tener esa seguridad, que ciertamente cada día tengamos un tiempo de 10 minutos, muy importante. Aunque sean 10 minutos, parece corto, ¿verdad? Pero puede ser un tiempo muy importante que puede cambiar nuestras vidas. Tenemos que estar teniendo 10 minutos para poder cada día, remanentes, tomar la palabra. Necesitamos cada día aferrarnos a la palabra. Pueden tomar la Biblia, orarla en voz alta, porque a veces nos cuesta concentrarnos, ¿verdad? Empezar ahí a leer. 10 minutos no. Empezando leyendo en voz alta. Y luego que empecemos a orar. Esa oración feliz, de agradecimiento. Si estamos experimentando eso, ciertamente, poco a poco va a cambiar nuestro estado espiritual. Pero hay que hacerlo de corazón. Dios es vivo. Somos hijos de Dios. A los padres no nos gusta que nuestros hijos vengan por obligación, ¿verdad? A darnos un beso, a saludarnos. Tiene que ser por amor, ¿verdad? Por eso, que podamos estar implantando, remanentes, esos 10 minutos cada día, ese tiempo donde de verdad podamos escuchar la palabra. ¿Por qué? 24 horas estamos escuchando palabras que no son de Dios. Palabras de los amigos, palabras del colegio, palabras de las noticias, de las redes sociales. Muchas de ellas no tienen nada que ver, incluso son contrarias a la palabra de Dios. Pero si estoy solo escuchando eso, realmente es muy difícil, ¿verdad? Solo escucho la palabra el domingo en la iglesia. ¿Cómo voy a poder sobrevivir así? Satanás está atacando a través de todo el mundo. Por eso cada día hay que tener ese tiempo de 10 minutos para estar tomando la palabra de Dios. Aunque lo hagamos un poco de tiempo, ciertamente va a cambiar nuestro estado espiritual a través de recibir la palabra.
luego vendrá la oración, ¿verdad? Ya tendré ganas de orar, no solo de pedir. La oración es mucho más que eso, es darle gracias a Dios, porque de verdad Jesús el Cristo ha consumado todo para nosotros. Que tengamos ese tiempo, remanentes, de estar orando. Ciertamente su oración es una oración que Dios va a dar respuesta, va a dar respuesta. La oración tiene que ser nuestro respirar espiritual. La oración tiene el poder de transformar el mundo. Todos los remanentes que Dios utilizó, ellos tenían ese secreto, esos 10 minutos como mínimo cada día para meditar la palabra, para orar. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Si yo de verdad me gusta mucho, por ejemplo, comer hamburguesa, ¿no? Y tengo muchas ganas de comer hamburguesa. Y de repente me invitan a un restaurante donde hacen la mejor hamburguesa que he probado en mi vida. Me quedaré muy contento, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hamburguesa tan rica! Si de repente me encuentro un amigo que me dice, uy, qué hambre tengo, quiero comer una hamburguesa, ¿qué le diré? Uy, pues yo conozco el mejor restaurante de hamburguesas. Corre, ves a ese sitio, no hay sitio igual, ves y cómete esa hamburguesa. Pues si yo estoy disfrutando de Cristo en verdad, no como una obligación, no porque me lo dicen mis padres, sino de verdad, en esos 10 minutos yo empiezo a recibir esa paz, esa fuerza de Dios que es vivo y que está esperándome. Ahí, cuando disfrute de eso, yo voy a querer compartirlo a mis amigos que están sufriendo. Voy a querer compartir esa bendición. Por eso es muy importante. A veces nos sentimos mal, a veces nos sentimos obligados, es complicado y realmente este mundo es difícil, ¿verdad? Por eso la única manera, remanentes, es la manera de Dios. Son el remanente de Dios, pero para no ser engañado cada día, tenemos que estar tomando la palabra, porque si no, las palabras de mentira de Satanás nos engañan, nos hacen sufrir, nos hacen tomar direcciones incorrectas. Cada día tienen que tomar la palabra de Dios en esos 10 minutos y con esa palabra orar. Poco a poco, solo darle gracias a Dios. Ahí nuestro estado espiritual va a cambiar, vamos a poder recibir esa fuerza, ese poder, esa sabiduría de lo alto. Y Dios nos va a levantar como la cumbre. Vamos a poder superar todas las situaciones. Hemos hablado de José, de Samuel, de David. Dios los levantó. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese secreto, sabían quién eran. ¿Por qué lo sabían? Porque cada día meditaban la palabra, creían la palabra, leían la palabra. Luego cada día oraban, cada día, y recibían la fuerza y el poder de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes, Dios les ha escogido, son el remanente de Dios. Repitan conmigo, soy el remanente de Dios, que dentro de Cristo tengo la victoria.